Amados en Cristo, solo reunidos en torno al Señor podremos encontrar la paz que necesitamos para vivir con gozo. Cuando nos encontramos pacificados, no hay lugar para el temor. ¿Cómo hemos de temer si Dios nos acompaña? ¿Cómo hemos de temer si está con nosotros el Señor de la vida? Cristo, con su resurrección, ha vencido triunfante incluso la muerte. Pidamos a nuestro Salvador, quien curó a los enfermos y devolvió la vida a los muertos, que esta Eucaristía brinda a acrecentar nuestra fe en Él, de manera que ya sea en la bonanza o en la adversidad, estemos seguros de que siempre viene a nuestro auxilio. Que el Señor le purifique para que pueda cumplir su servicio dignamente. En la fortaleza del Señor rechazo todo mal desde su santo altar. Y de este lugar donde le adoramos, cantaré tus alabanzas al son de la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué estás triste, alma mía, y por qué me llenas de turbación? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, a Él que es mi Salvador y mi Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subiré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. En presencia de Dios que hemos invocado, confesemos nuestros pecados sincera y reverentemente. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, os bendiga, preserve y santifique. El Señor en su amable compasión os mire y favorezca. El Señor os absuelva de todos vuestros pecados y os conceda la gracia y fortaleza del Espíritu Santo. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Gloria en los cielos a Dios y en la tierra paz nuestro. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, quien contigo y el Espíritu Santo vive, reina y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Dios nos ha hecho la muerte, y se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera, y a las criaturas del mundo lo saludaba.
mortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y le experimentan los de su pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltaré, Señor, porque me has librado. Te exaltaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te exaltaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de tu nombre santo. Tu cólera dura un instante, tu bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te exaltaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te exaltaré, Señor, porque me has librado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia. Así habrá igualdad, como está escrito: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que te cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se acercó y tocó a Jesús y se secó la fuente de su hemorragia y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que le había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de todos los que lloraban, lamentaban a gritos. Después de entrar: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amados en Cristo, el inspirado autor del libro de la sabiduría, en la primera lectura del leccionario, nos regala hoy una sentencia maravillosa con la cual deseo comenzar esta homilía. Dios creó al hombre para la inmortalidad, le hizo imagen de
de su propio ser. Si es verdad que Dios creó a la humanidad con este propósito, podríamos preguntarnos entonces, ¿de dónde surge la muerte? ¿Por qué existe en el mundo la enfermedad, la justicia y el mal? La respuesta la escuchamos del mismo autor sagrado. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Es decir, el mal y la muerte en el mundo no tienen su origen en Dios, sino en el hombre mismo, que desde su libertad eligió desobedecer. La Biblia dice que algunas de las criaturas de Dios, primero los ángeles y luego los seres humanos, se rebelaron contra Dios, lo que llevó al surgimiento del mal y sus consecuencias. Como resultado del pecado original, la soberbia del demonio en su afán de ser como Dios y la desobediencia del hombre en el jardín del Edén, tanto ángeles caídos como el hombre acarrearon para sí el precio de su desvarío. Los seres humanos perdieron la inocencia y como resultado el dolor y la futilidad y la muerte entraron de manera implacable en todas las áreas de la vida. Por tanto, el sufrimiento dentro de la cosmovisión bíblica no es una fijación permanente o intrínsecamente necesaria de la realidad, como en algunas representaciones de la nación oriental del yin y el yang. Por el contrario, toda angustia y dolor son el resultado de la caída del hombre. Es como una especie de enfermedad que ha llegado al mundo a través de aquellos seres creados al principio que se negaron a aceptar su condición de criaturas. En otras palabras, la Biblia tiene un punto de vista lineal sobre el sufrimiento en lugar de cíclico. No siempre ha sido así, no siempre hubo sufrimiento, ni lo será tampoco en el futuro. Esto que vivimos es un pequeño capítulo en una historia más amplia, pero que se amplifica cada vez que el hombre quiere ponerse sobre el Creador y olvida sus leyes, sus preceptos y sabios mandamientos, erigiéndose como soberano de todo y jugando a ser Dios. Sobre todo lo podemos ver en estas últimas generaciones, donde parece que se promete que estamos a punto de poner fin, mediante la tecnología y la inteligencia artificial, al tema del dolor y la muerte humanos. ¿Será que todo esto realmente llenará el vacío existencial del hombre? ¿No encontramos en esta pretensión de fuertes cambios antropológicos otra manera de dirigir la mirada al lugar equivocado? Esto es otra forma de idolatría. Es otra manera más de desconectar al hombre de su esencia divina, amalgamándolo a la esfera digital y virtual. Todo esto bajo la misma consigna envenenada de la serpiente: seréis igual a Dios. No obstante, bien sabemos que ninguna de las respuestas que brinda hoy la ciencia moderna y la ingeniería social en la que estamos inmersos serán capaces de extirpar desde dentro
el más grande de los dolores y erradicar la peor de las muertes en el corazón humano. Solo Cristo puede hacerlo. Solo el Dios que sufre y muere y que además resucita puede hacerlo. Solo hay una respuesta. La respuesta es Cristo. ¿Cuál fue la elección de Dios ante aquella acción de su criatura humana en la situación de desobediencia? No la rechazó, no ignoró su destino, ni la entregó al poder del pecado y de la muerte para siempre. Dios Padre, por otro lado, fue fiel a quien había creado a su imagen y semejanza, con un amor tan inmenso y extremo que Él mismo, el Dios de la vida, descendió para salvar al hombre, para que pudiera participar nuevamente de su inmortalidad en la comunión divina de su abrazo vivificador. En el centro de la historia bíblica aparece ante nosotros un Dios que en realidad se involucra en nuestro sufrimiento, se adelanta al sufrimiento de la humanidad. Según el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesucristo, Dios en forma humana, para derrotar el mal y reconciliar con su Padre a aquellos que confían en Él, nació, vivió, murió y resucitó de entre los muertos. Debido a que Jesús asumió todos los pecados de la humanidad, su muerte en la cruz fue una de las peores muertes posibles. Él se entregó a la cruz por nuestros pecados, a pesar de ser inocente. Y este es el mensaje principal que se encuentra en las Sagradas Escrituras, y es un mensaje de buena noticia. Precisamente esto significa evangelio. Las buenas noticias de Dios para los humanos. La Biblia, en esencia, no es un libro de moralidad o consejos que nos ayuden a lidiar con el sufrimiento y vivir una vida mejor. En su mayor parte, cuenta la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo está restaurando a través de Cristo este mundo devastado y quebrantado. Es un mensaje de esperanza a la luz de su sufrimiento por nosotros. El sufrimiento humano conmueve profundamente al Señor Jesús, el Hijo del Padre. Debido a esto, se convirtió en el servidor de todos y peregrinó por el mundo haciendo el bien. No solo se dejó tocar por los enfermos que buscaban la salud y el perdón de Dios, sino que Él mismo tomó nuestra flaqueza, cargó nuestras enfermedades, siendo inocente, se hizo pecado por nosotros para curar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. En efecto, dice el profeta Isaías, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el Evangelio de hoy vemos al Señor Jesús actuar con poder, liberando al hombre de las consecuencias del pecado, curando a una mujer que había sufrido flujos de sangre durante 12 años, sin poder curarse, y devolviendo la vida a una niña que había muerto. ¿Quién era capaz de producir signos similares? Solo aquel que provenía de Dios. Los profetas enviados a Israel habían hecho señales impresionantes en nombre de Dios y con su poder. Sin embargo, existe una gran diferencia, una distinción fundamental entre Jesús y
y cualquier profeta. Los profetas tenían que invocar el nombre de Dios para realizar curaciones, pero el Señor Jesús cura y resucita por su propia autoridad. Contigo hablo, niña, levántate. Si Él posee este poder, significa que Él es Dios. Dios sigue sanando a los enfermos de esta forma entre nosotros hoy. Sí, lo sigue haciendo, porque no ha dejado de ser Dios. Él espera la respuesta de nuestra fe necesaria para obtener su ayuda. Notemos que el Señor dice a la mujer que aunque la fuerza sanadora había surgido de Él, ha obtenido la salud que había buscado gracias a su fe. En el caso de Jairo, lo anima con estas palabras alentadoras: no temas, basta que tengas fe. Para liberar al ser humano de las terribles consecuencias del pecado, del mal, de la enfermedad y de la muerte, es necesario tener fe. No obstante, sabemos que estamos insertos en las leyes naturales de este mundo caído y que a veces la salud física no podrá ser obtenida de manera milagrosa o por medio de la medicina. La actitud del cristiano no debe ser la de este mundo retorcido en rebeldía y desdén, creedor de merecer toda bonanza de aquella manera tan desesperada e insolente. Cuando por causa del orden natural que vemos sobre nosotros, la causa de nuestra naturaleza caída, pues somos humanos que recibimos esta herencia de aquellos primeros seres que desobedecieron a Dios, vivámoslo con integridad ante Dios, sabiendo que ese dolor produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es esta esperanza? La vida eterna que nos ha conseguido Dios. Este Dios que no rehusó sufrir por nosotros, quien tomó el cáliz de la agonía para obtenernos la eternidad. Para el cristiano, la muerte es la puerta santa por la que pasamos hacia el encuentro del Dios amor. Y escuchen bien y sientan su corazón arder. Una vez en Él, abrazados en la eternidad de su corazón, no recordaremos jamás lo que es dolor, ni fatiga, ni angustia. En dicho estado de visión beatífica y pleno gozo, esperaremos sin ansias la resurrección del cuerpo, experimentando en nosotros con total plenitud y sin fin de días la vida de Cristo resucitado y glorioso, nuestra Pascua. Aleluya. Es nuestro menester como cristianos estar preparados para dar al mundo la respuesta correcta sobre el sufrimiento y la muerte, para hacer defensa del carácter bueno y poderoso
la respuesta más influyente ante el problema del mal es la teología del libre albedrío de Agustín de Hipona, este santo venerable. Agustín enseñó que el mal es simplemente la privación del bien. Existe como una posibilidad necesaria en un mundo de criaturas libres y moralmente conscientes. Según esta manera de pensar, si Dios hiciera un mundo sin posibilidad alguna de dolor, Él habría tenido que crear un mundo sin posibilidades de libre elección o amor verdadero. Sería como un mundo de robots, autómatas, y no de personas. Un mundo de robots, de autómatas. ¿No les suena un poco esto? ¿No es acaso el mundo perfecto que se presenta hoy como la alternativa más revolucionaria para vencer de una vez el dolor y la muerte físicos? Un mundo de transhumanos. La modificación del ser humano actual mediante la incorporación de nuevas tecnologías de tal manera que se vaya alterando sus capacidades y potencialidades, pero también su propio cuerpo, conformando aquí una nueva raza de humanos que serán los poshumanos, similar a un algo o alguien perfecto y que no sufre y que no muere. Es hoy uno de los grandes gritos de las sombras y la fruta del árbol prohibido en su versión más actualizada. Es sin lugar a dudas un mundo sin Dios, donde la conciencia será cauterizada por el engaño del príncipe de este mundo, Satanás, y sus secuaces que desde la sombra preparan en sus laboratorios todas estas cosas para la humanidad, con el fin de desconectar al hombre de su esencia divina. Es por ello que debemos seguir anunciando la verdad del mensaje de salvación. El fin principal del Evangelio no es dar un plato de comida, exterminar con la pobreza o con el dolor. No. Todo eso debe ser el reflejo del fruto de la fe y por lo que seremos probados. Pero tengamos cuidado, el fin crucial del Evangelio es la salvación del alma mediante la fe en Cristo. Debemos volver a la predicación del reino. No trastoquemos el fin por los medios. No trastoquemos el fin por los medios. Hoy en día hay muchos comedores que dan de comer, pero no se da gloria a Jesucristo. La gente va, entra y sale, y la iglesia sigue haciendo su obra, pero no es capaz de anunciar a Jesucristo porque debe herir los sentimientos de aquel que no cree en el Señor, pues no se está haciendo bien. Cuando alguna vez comparto con la gente de la calle que me pide un poco de comida y he acompañado a alguien a comprar algo, le he dicho, ¿sabes por qué hago eso? Porque soy cristiano. Es de la única manera que podemos dar un testimonio. Es de la única manera que salimos nosotros de la escena y apuntamos a Jesús.
Es de la única manera que Él recibe la gloria, que Él recibe el poder y que damos testimonio de su amor. Ante los delirios de este mundo decadente, recordemos las palabras de Cristo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Volvamos a la oración y al encuentro con el Dios único y verdadero, manifestado en carne en la persona de Cristo. Solo así podremos ir entre las gentes y sentir que sale poder de nosotros. Un poder que nos confiere los medios de gracia, los sacramentos, un poder transformador, sanador. Escuchemos. Hoy la niña muerta que espera la palabra de Jesús es la humanidad dormida. Y somos nosotros los que, exponiendo a la luz las obras de las tinieblas, haciendo uso de los dones del Espíritu Santo y de la autoridad de Cristo, debemos decirle: contigo hablo, niña, levántate. Amén. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos, hermanos, que el Señor escuche nuestras oraciones y así podamos alegrarnos al recibir su ayuda. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos a Cristo, el Señor. Redentor misericordioso, te rogamos.
para que permaneciendo en la fe apostólica sigamos siendo un puente común para todos aquellos que creen en Jesucristo. Roguemos a Cristo, cabeza de la Iglesia universal. Te rogamos, óyenos. Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Roguemos a Cristo, al Dios sustentador y proveedor. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que por el ministerio de tu Hijo, pobre y crucificado, has querido enriquecernos con tus bienes, escucha nuestras oraciones y no permitas que mientras anunciemos a los demás la alegre novedad del Evangelio, nos acobardemos ante la pobreza o la cruz. Por Jesucristo